Buenas tardes y bienvenidos a este su podcast Octavo Día. Yo soy Isabel Arbeláez y él es William Muscatek y hoy les hablaremos de uno de los muchos sucesos del periodo de violencia en Colombia. Bueno, Isabela, antes de comenzar, expliquémosle a nuestros oyentes en qué consistió esta etapa. También fue conocida como violencia con mayúscula, que aquejó al país entre el 49 y 58. Su auge se presentó con el asesinato de Gaitán en el 48, donde los constantes enfrentamientos entre los partidos tradicionales y la caída de la hegemonía liberal hizo del país un campo de batallas ideológicas. Ahora, sabiendo esto, démosle la bienvenida a Luz Amanda Pineda, quien el día de hoy revivirá para nosotros el enfrentamiento al que fue sometida. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí y me gustaría que nos contaras un poquito más de ti. Entonces, si es posible, preséntate brevemente. Mi nombre es Luz Amanda Pineda, de La Belleza, Santander, nacida y oriunda donde ocurrieron antes tantos hechos, tal vez en vida de mis padres. Uno estaba muy pequeño y no recuerda pues lo que le cuentan. ¿Sí? No sé si está bien. Perfecto, entonces, ahora, si es posible, cuéntanos brevemente qué sucedió, dónde sucedió y cuándo sucedió. Bueno, mi vida, sucedió en Florian, Santander. Dice que La Belleza, en ese entonces corregimiento, donde el corregimiento de nosotros, totalmente todo conservadores, Florian totalmente todos liberales. Existía una policía que le decían Chiravita, contaba mi papá que estaba allá en ese entonces. Los chilavitas eran como que les decían, eran los que perseguían a la chusma. En ese entonces no le decían, sino llamaban a uno, les decían chusma y a otros sí. Y los liberales, pues, tanto unos como a los otros los trataban, era así. A los conservadores le decían godos. Y los liberales eran los chilavitas, decían que la policía que era liberal, eso era como una policía chilavita, que ellos, según ellos, eran más malos que los godos, que los conservadores. En el año, más o menos, la edad mía era 7 años, que no estoy exacta, pero eso más o menos sería en el año 58. Nosotros estábamos en una escuela del campo de la vereda de Berlín. Allí en ese entonces, cuando llega toda la gente, la profesora y todos, niños, quédense en sus casas, no pueden salir, mire que hay guerra entre Florian y La Belleza. Los papás de uno, mi papá tenía que irse en arma, tenían un fusil, armarse, irse, toda la gente de civil se turnaban, unos iban una noche, otros otra noche, a cuidar. Bajaban más o menos como a la mitad entre La Belleza y Florian, y de ahí había un sitio que se llamaba San Antonio, el Caracol, y ahí hasta el Caracol podían venir los conservadores y los liberales también hasta ese lado, y no podía pasar el uno de un lado para el otro. No sé qué pasó, tal vez sería, y en ese entonces, estando en la escuela nosotros, primerito de primaria, decían, no, se metió la chusma, era lo que uno escuchaba. La chusma supuestamente decían los que eran los liberales, y ellos tal vez a los conservadores los trataban de la misma manera. Y en esa fue cuando se oyó decir que listo, ¿no?, que quemaron a Florian, pero uno estaba tan pequeñito que los papás trataban lo más mínimo de contarle a uno y de que uno no se diera cuenta. Lo único que era que mamá nos decía, hoy los profesores, pónganse, una profesora, señora Estela, muy buena, que decía, hay que rezar por los que se van allá, se van a cuidar. Ellos se iban a cuidar allá noches, uno les tocaba unas noches y no sé si habría ejército o policía. La cuestión era que ellos tenían que ir a cuidar ese sector para que ni los conservadores, los liberales se subieran para donde los conservadores y viceversa, los conservadores para donde los liberales. Es más o menos la historia que lo que uno sabe.
mucha gente que vivía cerquita del pueblo, de la belleza, tuvieron que irse para los campos. Es tanto así como donde mi abuelo paterno tuvieron que recibir mucha gente por unos meses que vivían hacia cerquita más a la línea, o sea, donde estaban los liberales. Entonces la gente que más podía acogía a ese personal para cuidarlos mientras tanto. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Ahora me gustaría preguntarte si este tipo de enfrentamientos entre los bandos tradicionales, que vienen siendo los conservadores y liberales, eran muy comunes para la fecha. ¿Tú vivenciaste muchos de estos eventos? Sí, mi vida, era tanto que aún me acuerdo que nosotros, para la belleza está geográficamente más atrás de Floriana, comparando hacia Bogotá o hacia Bucaramanga, ¿sí? Entonces uno no tenía que irse por otra carretera porque no podían pasar por ese pueblo. Es tanto que uno salía y nada de ir a que pudiera pasar por ese pueblo, porque como había gente buena, había pues sí los que no querían saber de nada. Es tanto que mi papá era comprador de ganado, era matarice, ¿sí? Uh-huh. Y ellos le vendían ganado a personas liberales, tanto la gente que no quería meterse en problemas como tanto de lado y lado. Él tenía que ir a llevar, por decir, si él le vendía ganado a los de Florian, a los liberales, iban hasta el sector que se llama el Caracol, ¿sí? Donde era la línea, como dicen. Hasta ahí podían ir ellos a vender su ganado. Papá, yo fui varias veces con él, lo acompañamos, hasta allá se podía ir, ellos subían ahí, le vendían, hacían su negocio y listo. Lo mismo viceversa, si algo de Florian tenían que comprarlo de la belleza, ellos iban hasta ese sector y ahí no pasaba nada para la gente de bien que pensaba trabajar, ya aquellos que estaban en su guerra de política de eso. Y más era cuando habían elecciones, tal vez oía uno los comentarios, porque en sí pues uno estaba muy pequeño. Es como lo que yo me acuerdo así. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Y ya para terminar me gustaría preguntarte si tú crees que actualmente ese tipo de enfrentamientos de los cuales tú mencionas se hacen frecuentes o por el contrario han disminuido. No, mi vida, eso totalmente pasó. O sea, allá a esta fecha o a la fecha que yo me vine de la belleza hace 12 años, no, eso ya no pasa. Eso totalmente se acabó de liberales entre conservadores en ese pueblo. Eso se acabó hace muchos años. Ya tanto el uno va al otro, ya las relaciones son totalmente normales, ¿sí? Totalmente ya no se habla de liberales y conservadores, totalmente eso se acabó. Ok. Bueno, habiendo escuchado este relato desgarrador, procederé a concluir, puesto que nos estamos quedando sin tiempo. Y es que ahora aprovecho este espacio para invitar a las juventudes, a los adultos y a las personas de todas las edades a que intenten recobrar esa historia de Colombia que se ha venido perdiendo, ya que, como vimos, personas que muchas veces consideramos que no pueden aportar mucho traen tras de sí demasiada historia que vemos necesario revivir para comprender todo el proceso que ha visto enfrentado Colombia. Si bien es claro que muchas veces es sencillo criticar estos procesos que se han visto presentados como la violencia, es muy distinto leerlos desde una barrera a realmente comprenderlos y vivenciar esos relatos que nos vienen presentando. Y claro, Isa, tienes mucha razón en lo que dijiste, pero creo que también cabe resaltar el hecho de apropiarnos de nuestra historia, ya que pese a que vivimos en el presente y pensamos en el futuro, también hay que pensar que muchas de las cosas que hacemos están basadas en el pasado. Y creo que si exploramos este pasado y entendemos los errores que ocurrieron, sobre todo de nuestra historia, podemos mejorar no solo como personas, sino de una forma colectiva, ¿sí? Por otra parte también me gustaría mencionar el hecho que muchas veces somos ignorantes o ajenos a nuestra historia, en el sentido de que aunque la conozcamos,
la negamos, ¿sí? No se habla del tema, es más como un tabú. Y creo que invitar a las juventudes, y no solo a las juventudes, sino a las personas en general, a hablar más del tema, permitiría no solamente una comprensión de sino de alguna forma un proceso de sanación en donde diferentes puntos de vista se vean planteados y se pueda llegar a un diálogo pacífico.